Buenas tardes. Estamos en una de las actividades que organiza este verano la Universidad de Valladolid en colaboración con el Foro de la Cultura. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Y es la segunda de las conversaciones de esta jornada del sábado en torno al silencio. Nos convocan en esta ocasión para conversar sobre la sociedad del ruido. El ruido nos acompaña en casi todo nuestro devenir diario. Los seres humanos somos ruidosos. Podríamos convenir que vivir suena. Así lo señala Pedro Bravo en su ensayo Silencio, manifiesto contra el ruido. Y es que el silencio absoluto, por tanto, es incompatible con la vida y viceversa. El ruido es un enemigo evidentemente invisible y curiosamente inaudible. Y debido a su permanencia, el ruido es eso que acostumbramos a ignorar, pero no percibirlo no evita que nos haga daño. Aseveraba el psiquiatra Fernando Colina, en un artículo de hace unos años en El Norte de Castilla, que rechinamos de modo permanente, no solo cuando accionamos o estamos en pleno movimiento, sino también en reposo. Esto es más inquietante, el cuerpo se desgañita en medio de la quietud y del silencio. Nadie, decía Colina, está callado mucho tiempo, o al menos no lo está su cuerpo. Por su parte, el dramaturgo Juan Mayorga comentó en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, que tituló con el nombre tan atractivo de Silencio, que unos amigos de Juan Rulfo tenían la costumbre de juntarse para estar calladitos. Sugería Mayorga, creador de obras como El cartógrafo o El golem, que a veces callando decimos mucho, a veces callamos hablando mucho. Somos nuestros silencios y por ello somos reconocidos. Nos damos a conocer por lo que decimos, pero solo nos reconoce quien acierta a escuchar y a entender esos sigilos. El silencio, no lo olvidemos, no es necesario, es muy necesario para un acto fundamental que hacemos casi a diario, que es escuchar las palabras de los otros. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta tertulia? Ejercitar el arte de la escucha. Decía el filósofo Jorge Freire, en La banalidad del bien, que entiende que nunca escucha la voz del otro, el que nunca escucha la voz del otro nunca tendrá voz propia. Y es que el silencio a veces dice más que las palabras. No entenderíamos ni la música sin silencio, ni tampoco la retórica. El silencio es expectante, reflexivo, a veces incómodo, y por eso mismo puede convertirse en un arma de doble filo. El silencio ha formado y forma parte de la protesta activa y es una señal de duelo, de disconformidad, también de solidaridad, de complicidad e incluso de rabia. Seguramente lo vamos a abordar en esta tertulia. El gran olvidado de casi todas las políticas públicas, curiosamente, es el ruido. Cuando los urbanistas proponen ciudades a escala humana, lo que quieren es reducir la velocidad de nuestros trayectos, potenciar el paseo o el uso de la bicicleta, incluso que se pueda estar tranquilamente en una plaza o en una calle sin consumir, por el placer de estar. Pero no es así como estamos viviendo. La prisa forma parte del comportamiento social desde hace décadas, alimentada por un modelo económico, por las herramientas tecnológicas y por nuestra confianza también en los relatos que nuestra cultura y nuestro cerebro diseñan para que pensemos que eso cada vez más limitado que vemos delante, por culpa del efecto túnel, es lo mejor que podemos alcanzar. Destaco una coincidencia entre las tres personas con las que vamos a trenzar ideas en los próximos minutos. Las tres trabajan y han trabajado por mejorar la vida de sus conciudadanos y conciudadanas, por lo cual tenemos un buen punto de partida. El diario El País definió a Izaskun Chinchilla en estos términos. Es una arquitecta paradójica, una guerrera pacifista, una profesional utópica y realista que trabaja en aspectos que durante décadas escaparon del cuidado de muchos arquitectos. Su libro, La ciudad de los cuidados, es un manual de referencia a favor de las ciudades integradoras, pero para que esto ocurra es esencial dejar de poner lo productivo en el centro de las decisiones. Pues empezamos contigo, Izaskun. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una tarea difícil. Bueno, tarea difícil, pero primero muy necesaria y comentábamos antes que creo que estratégicamente muy reconocida por muchos estamentos de la sociedad en este momento. Creo que venimos efectivamente de un historial donde las ciudades, porque salto un poco directa al campo de las ciudades, que es el que a mí me atañe y que creo que es muy integrador y probablemente podemos ir casi en el sentido contrario a tu presentación, hacia la afección, a lo personal.
Y las ciudades efectivamente vienen de los últimos 100 años de una tradición de ser planeadas, diseñadas y consensuadas socialmente como lugares para la productividad, ¿no? Todos tenemos normas que nos permiten saber en qué horarios vamos a vender, cuáles son los lugares donde podemos colocar una fábrica y cuáles son las actividades logísticas que podemos realizar en los centros urbanos. Hemos dedicado muchísima menos atención a aquellas actividades que tienen que ver con los cuidados y tenemos unos amplios vacíos reglamentarios sobre si por ejemplo, bar o cafetería o restaurante que ocupa el espacio público nos debe dejar beber agua o usar el servicio, aunque está ocupando un bien que es de todos, un bien preciado y limitado como es el suelo urbano, ¿no? Y sobre eso hay muy poco pronunciamiento, muy poco, digamos, esfuerzo legislativo que nos hayamos otorgado como sociedad. Y os diría que incluso esa especie de reconocimiento reciente que ha habido a lo productivo no es lo único que tenemos que planificar. Hay otras actividades que también generan prosperidad y bienestar en la ciudad, que son las actividades de ocio. Me gusta analizarlas bajo el prisma del ruido porque volvemos a ver el sesgo productivo que le estamos otorgando a las actividades de ocio. Si el ruido es en el fondo el gran asociado de la productividad, volvemos a ver actividades de ocio en la ciudad que se priorizan, la hostelería, ruido, consumo, la presencia de espacios comerciales, ruido visual, ruido acústico, y volvemos a estar de espaldas a todo un conjunto de funciones que yo englobaba en la ciudad de los cuidados dentro de los cuidados, pero que realmente casi podríamos englobarlas en las funciones que yo llamo biológicas o biofílicas, aquellas cosas que hacemos por ser seres humanos, despertarnos, nacer, respirar, criar a nuestros descendientes, cuidar a los que están enfermos, enfermar nosotros mismos, tener días con diferentes niveles de estabilidad emocional, disfrutar, jugar, todas esas funciones tenemos que recuperarlas y tener el sentido claro de que el centro del esfuerzo planificador y diseñador de la ciudad tiene que otorgar el papel fundamental que tienen en la vida de los usuarios. Y ahí esa especie de administración del ruido tiene un factor fundamental. Y cuando hablamos de ruido hablamos de un paquete. El paquete ruido va unido al paquete consumo, va unido al paquete, digamos, de expresar lo público con un sistema visual un poco extenuante también, ¿no? Y va unido al paquete prisas, estrés, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran melón por abrir y también creo que una oportunidad estratégica que hablaremos ahora ante una sociedad que reconoce después de la pandemia que tiene que cambiar el modelo de movilidad y que tiene probablemente una oportunidad de reverdecimiento general de las ciudades. Mónica Caballé defiende la filosofía como terapia. Conocernos desde un punto de vista filosófico es algo tan esencial como natural. Dices que hay que cuidarse para saber cuidar. Y en uno de sus libros, La sabiduría recobrada, aborda la importancia del silencio, que no es sinónimo de mutismo. Y buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Encantadísima de estar aquí. Gracias a todos los presentes. Gracias a la Universidad de Valladolid por la invitación a estas jornadas que invitan a una reflexión tan pertinente, tan interesante. Y encantadísima de conocer a Izaskun, a Manuel, a ti, Paco. Y gracias a Pilar, Juanjo, Óscar, que han sido amabilísimos, ¿no? Y entro en el tema. A raíz de lo que decías, me venían muchas cosas a la cabeza, ¿no? Has hablado de una sociedad orientada a la productividad, eso la hace ruidosa, pero la alternativa no es el ocio también se ha vuelto ruidoso, ¿no? Y pensaba cuando hablabas que en realidad lo que falta en esa productividad enajenada y en ese ocio enajenado y ruidoso es un factor que ya la filosofía clásica centró ahí su atención, que es la contemplación. Falta la actitud contemplativa, ¿no? Y me venía a la mente al escucharte, hay una palabra muy interesante. Yo creo que en el fondo, precisamente porque hay una falta de silencio, y el silencio es lo que nos permite adentrarnos en nuestro propio ser, coincidir con nosotros mismos, tener una actitud de presencia en la vida, un poco lo que ayer se habló y hablaron muy bien los compañeros. Cuando no está presente ese silencio que permite descansar en nosotros mismos y que es lo que hace que la vida se vuelva fresca, significativa, bella, luego veremos por qué,
caemos en una especie de activismo enloquecido, ¿no? Que en el fondo es una huida de nosotros mismos, ¿no? De un vacío interno, que es lo que yo veo que domina, ¿no? Y en la Edad Media había un término, que era el término acedia, o acedia, que era un término muy recurrente en la literatura espiritual de la Edad Media. Y es interesante porque este término significa, como hoy en día, aburrimiento, hastío, pero entonces la acedia no se consideraba el aburrimiento como una incapacidad para la acción, sino como una incapacidad para la contemplación. La persona que no puede contemplar, que no puede, como decía el filósofo Pascal, decía que todos los males de este mundo se reducen en que no somos capaces de estar sentados en silencio, en paz, en soledad, en una habitación. Esa incapacidad para descansar en uno mismo, para contemplar, para descansar en el propio ser, para ser, en definitiva, se suple con un activismo enloquecido, enajenado. Entonces creo que detrás de todo esto hay cuestiones filosóficas de mucho calado, que tienen que ver con nuestra propia identidad, con la concepción sobre quiénes somos, pero bueno, no quiero alargarme, habrá ocasión de profundizar en esta dirección. Creo que falta ese elemento contemplativo. Y no hay un ocio contemplativo. Pues vamos a escuchar ahora a Manuel Sarabia. En estas tierras, hablar de Sarabia es referirse a un vecino preocupado y ocupado para que Valladolid sea una de esas ciudades civilizadas que como profesor de urbanismo detalló en un manual del mismo nombre y que procuró llevar a cabo en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, tanto en la oposición como en el equipo de gobierno. Manuel, muy buenas tardes. En uno de los apartados de este, voy a decir magnífico, pero además leíble también, el libro, habláis de unir economía, política y poética para hacer ciudad. 3 conceptos necesarios, pero a veces difíciles. Bueno, buenas tardes. Ahora voy a eso. Muchísimas gracias por la invitación de la universidad y estoy encantado también de estar con esta compañía. Vamos a ver, es que yo creo que tiene que estar, o sea, no puede ser que uno venga y te olvides de los otros porque entonces solos no van a llegar, entonces hay que preocuparse de los 3 brazos. Estamos hablando de la ciudad y el ruido y el silencio y los sonidos. Entonces yo creo que una manera de entrar en ello, de verlo, es que tiene además que ver con la economía, con la poética, con la funcionalidad, es el paisaje sonoro. Yo creo que es un concepto curioso. Entonces, el paisaje sonoro, he anotado aquí 3 cosas que se pueden comentar. Bueno, me he venido con el trabajo hecho. 3 cosas. Por ejemplo, lo primero, el paisaje sonoro actual en nuestras ciudades. Lo primero que habría que decir, a ver si no me alargo mucho, es que hay mucha más sensibilidad al ruido. Yo creo que nunca somos hipersensibles a la gota de agua que cae, que nos pone de los nervios, y a la vez es que hay mucho más ruido que nunca también. O sea, es que las 2 cosas se retroalimentan. Bueno, pues lo que quería decir es que el paisaje sonoro que tenemos se caracteriza porque domina uno sobre otro de estos factores. El sonido sobre el no sonido. Los sonidos tecnológicos sobre los sonidos humanos. Los sonidos artificiales sobre los sonidos naturales. Los sonidos continuos sobre los sonidos discontinuos. Los sonidos de baja frecuencia sobre los sonidos de media o alta frecuencia. Entonces es un paisaje sonoro muy desequilibrado. Pero un paisaje además en el que se van perdiendo muchos sonidos que yo cuando he leído para preparar estas notas me ha hecho mucha gracia porque es verdad, es que a mí me parece que es bonito. Por ejemplo, sonidos que se están perdiendo. Vamos a ver, aquí. El sonido de las viejas cajas registradoras. La colada hecha con la tabla de lavar. Los molinillos manuales de café. Las campanas de mano de las escuelas, no la campana de la iglesia, las campanillas. Los cántaros de leche en vehículos tirados por caballo. Es que es curioso, o sea, son sonidos que se van perdiendo del paisaje y que además sobre los que se tiene afecto. Y ya que hablamos de afecto, hay algo que me gustaría también recordar, que lo tengo que tener en algún sitio, desde luego no lo he ordenado bien, que es en El extranjero de Camus,
dice, alude a algunos sonidos para recordar su ciudad, la ciudad querida, y dice: he encontrado uno a uno, como resonando desde el fondo de mi cansancio, todos los ruidos familiares de mi ciudad, de la ciudad que yo amaba y de un cierto momento del día en que me sentía contento. Los gritos de los vendedores de periódicos en el aire ya lánguido, los últimos pájaros del parque, los quejidos de los tranvías de la parte alta de la ciudad y ese rumor del cielo antes de que la noche se tendiera sobre el puerto. Es que es muy bonito, es decir, recoger. Y claro, y estaba pensando ahora aquí, ¿qué tenemos aquí? De vez en cuando, muy de vez en cuando pasa un coche y no es demasiado hiriente. Tenemos ahí el agua es amable, ¿no? Tenemos una cosa, estamos hablando con megafonía. Hay quien decía, yo recuerdo a García Calvo, que en una ocasión estaba en una conferencia y dijo: ¿cómo vamos a poner megafonía? Si ponemos megafonía es que somos demasiados. Y tenía su gracia también. Si no la ponemos no nos oímos, vamos, además. Pero que yo creo que todo eso forma parte de un paisaje que me parece que es una manera de abordarlo que tiene su interés. Nada más. Adelante. Bueno, pues un paisaje sonoro ligado siempre a un modelo económico y social. Ese modelo económico y social nos lleva a prisas y a que lo que pueda ser armonioso se convierta en ruido desagradable. Entiendo que, bueno, está el ruido que nos entra por el oído, pero creo que hay muchas formas de ruido. Has hablado de la estructura de la sociedad que es ruidosa, ¿no? Un factor que hace muy ruidosa esta sociedad es que es una sociedad mercantil y que casi todo se vende o es vendible. Lo que tiene que venderse se tiene que destacar, tiene que competir para destacarse. Eso es una fuente tremenda de ruido. Y ya no solamente se trata de vender productos, sino que ya las propias personas han entrado en esa estrategia de hay que hacer ruido y destacarse para tener visibilidad. Si no tengo visibilidad en el escaparate social, en las redes no existo. Y todo eso está siendo una fuente de ruido tremenda. Y este último ruido tiene que ver también con, entrando en cuestiones más filosóficas, con una forma de entender nuestra propia identidad. Digamos que siempre en el ser humano ha habido un dilema, el dilema entre vivir auténticamente o inauténticamente, y el peligro de confundir mi ser real con la imagen que proyecto al exterior, mi persona con el personaje, lo que quienes me conocéis llamo mi presencia real con mi imagen, ¿no? Hoy en día esa tentación por básicamente las redes sociales, Internet, es tremenda y está llevando, y yo lo veo también en el acompañamiento filosófico, a que muchas personas estén confundiendo realmente su ser con esa imagen que proyecta al exterior y que parece que es más importante el cuidado y el cultivo de la imagen con el cuidado de mi ser real. Te llega realmente a confundir y a darle mucha más importancia a esa imagen hasta el punto de que hay personas que ya dudan que tengan un yo real más allá de esa imagen de sí mismos que están creando constantemente y proyectando. Y esto origina también un vacío interno, como antes decía, que está llevando a esa hiperactividad, también mucha hiperactividad mental, como ayer comentaste, precisamente porque en el fondo se está tapando un vacío, ¿no? Y hay mucho ruido, digamos que creo que un rasgo de esta sociedad es precisamente el horror vacui, ¿no? El miedo al vacío. Es una sociedad profundamente ruidosa. Internet, sin ninguna duda, ha contribuido a este carácter ruidoso de nuestro tiempo, aunque antes ya con la sociedad industrial ya eso trajo consigo mucho ruido, pero Internet ha traído consigo otro tipo de ruido. Y obviamente Internet es maravilloso como instrumento, es increíble. Siempre que en las sociedades humanas ha habido un cambio tecnológico muy significativo, la sociedad, la cultura ha cambiado radicalmente y también el desarrollo de la conciencia humana ha cambiado. Con la imprenta hubo un cambio bestial. Internet ha traído unos cambios que ahora mismo no tenemos perspectiva para sospechar el alcance brutal que están teniendo para cambiar nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra economía y creo que también nuestra propia estructura hasta cognitiva, ¿no? Y es una maravilla, el Internet, por así decirlo, es algo así como la materialización del sueño democrático, del sueño de la sociedad ilustrada, un espacio en que hay un acceso libre a una información plural, un acceso universal a esa información,
libre expresión, todo el mundo puede expresarse, una humanidad global, conectada, sin barreras nacionales ni de clases. Es increíble lo que eso supone. No somos conscientes de que eso es brutal, ¿no? Pero esta realidad tan luminosa, este instrumento tan maravilloso, tiene su sombra, como todos sabemos, por eso en parte estamos aquí. Y una de las sombras es la desinformación, que es ruido, la manipulación, incluso la vigilancia. Hoy se sabe que la tecnología es el campo por excelencia de las nuevas guerras contemporáneas, todo el ruido de la desinformación, el estrés de la hiperconectividad. Incluso las personas como yo, que intento, bueno, no tengo redes sociales, intento mantener una vida bastante tranquila, siempre tengo el estrés de 1000 cosas, emails por responder, todos tenemos ese estrés de la hiperconectividad, y luego la intoxicación informativa. Y creo que en esta cultura hay una especie de fetichismo de la información. Hay que estar al día de todo, cuanto más mejor. Qué significativo ese síndrome FOMO, creo que se llama, ¿no? Fear of missing out en inglés, ¿no? El miedo a que si no estoy conectado me estoy perdiendo algo significativo. O el hecho de que si tengo una experiencia bonita que yo considero valiosa y no la fotografío y no la cuelgo en internet, es como que no existe, ¿no? Y todo esto está trayendo consigo un caleidoscopio de impresiones brutales que está produciendo un estado cognitivo que se caracteriza por el ruido, por la distracción constante. Todos los que estamos aquí somos conscientes de que ha disminuido nuestra capacidad de atención, y por la dispersión, que la dispersión es la muerte espiritual, ¿no? Por lo tanto, la salida de alguna manera es lo que estamos haciendo aquí, tomar conciencia de la importancia del silencio, el silencio exterior, el silencio interior. Es una necesidad humana básica. El ruido es una fuente de estrés, y hoy los médicos, los neurocientíficos lo tienen muy claro, ¿no? Los problemas que trae consigo. El cerebro necesita silencio para regenerarse, pero es una necesidad espiritual básica. Como antes comentaba el periodista, la necesidad de silencio como una necesidad espiritual va de la mano de la necesidad de unidad. Necesitamos unidad e integración frente al ruido de la disgregación, de la dispersión, ¿no? Necesitamos armonía. Es que nuestra alma se asfixia si no hay armonía. Ahí tienen mucho los urbanistas que decir, ¿no? Frente a la cacofonía del ruido, necesitamos sencillez. Qué importante la sencillez. Y hoy en día la vida se ha vuelto muy compleja porque hay un interés en crearnos falsas necesidades, entre ellas las de estar permanentemente conectado, permanentemente informado. La necesidad de soledad, de espacio en que no haya esa conexión para contactar con nosotros mismos y para que cuando estemos con los demás podamos experimentar una verdadera comunión. Podemos estar hiperconectados y no tener esa experiencia de comunión. La necesidad, como antes decía, de una mirada contemplativa. Los clásicos distinguían lo que es el pensamiento que hace ruido, Dianoia lo llamaban la mente discursiva, conceptual, que argumenta, hay un ruido, a veces un ruido productivo, ¿no? Porque estamos llegando a una determinada conclusión, pero luego hay una mente superior, que era la mente contemplativa, que es la mente que sencillamente mira y ve. Es una mirada amorosa, silenciosa, que es la que nos permite entrar en contacto con la realidad, entrar en contacto con otras personas. Todo esto son necesidades espirituales básicas. Y el exceso de ruido, entendido de esta forma amplia, creo que puede traer consigo, si no somos selectivos, si no utilizamos bien estos maravillosos instrumentos que tenemos a mano, un empobrecimiento espiritual y humano muy significativo. Y creo que todos lo intuimos, ¿no? Bueno, creo que voy a intentar hacer un ejercicio colectivo para que esa idea de la contemplación la podamos aplicar al paisaje sonoro desaparecido de las Por cierto, ciudades. qué bonita la expresión paisaje sonoro, me parece maravilloso. Y podamos ser conscientes de las renuncias que hemos hecho sin tomar la decisión de efectivamente haber votado a un partido político que diga vamos a eliminar estas funciones del espacio público, vótenme, ¿no? Se han hecho de facto en la ciudad, ¿no? Yo me había hecho un pequeño listado y os invito a hacer un ejercicio que es muy bonito. Yo lo llamo arqueología urbana anterior al vehículo.
que es iros a una pinacoteca, elegir una grande y bien provista, bajaros al Prado, que está a 2 horas de aquí, o aquí también tenéis fantásticas. Y yo lo he hecho concretamente en el Museo Thyssen, pero el Prado tiene ejemplos igual de emblemáticos. Y ver cuadros anteriores al vehículo privado de espacios públicos, intentar imaginaros el sonido y sobre todo ver las funciones que se realizaban. Yo tengo aquí un pequeñito listado. El nacimiento de la Virgen, de Jan de Beer, que muestra una ciudad, Amberes, en el siglo XV, donde una señora está dando a luz a un bebé. Hay una partera, una personaje que es un profesional de la atención de partos, pero toda la comunidad, hasta 8 mujeres que eran simplemente vecinas, se reunían en torno a una persona que iba a tener un momento especial en un espacio que se convertía en espacio público, que era la vivienda. Todos los hombres estaban en una puerta y simplemente esperaban el sonido del nacimiento del bebé, nada más. Y la realidad social hacía ver claramente que ese acontecimiento, que ahora entendemos que es privadísimo, ¿no? Casi te tienes que pelear para que dejen entrar a tu marido en el paritorio, aunaba a 8 o 10 familias para ayudar en ese momento y a 8 o 10 varones para estar atentos hasta el momento en el que se escuchaba el llanto del niño, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, podéis verlo ambientado en Amberes, pero hay una gran tradición, por ejemplo, en la pintura italiana, donde se muestran ciudades como Florencia, Génova, del siglo XVI al XVIII, con este tipo de paisajes. El colectivo social que se une para escuchar y para ayudar en un determinado momento. Otro cuadro del que os podéis imaginar el paisaje sonoro son, por ejemplo, la enorme cantidad de cuadros de columpios y parejas que están intentando coquetear y conocerse en torno a un columpio para adultos, no era un playground. Fijaros la diferencia de sonido. Sonidos que acompañaban este tipo de prácticas habituales, recitado de poemas, que sucedían en espacios públicos, canto de canciones, interpretación musical con instrumentos. Tenéis desde Delacroix a Lancet muchísimos cuadros, muchos muy conocidos, de columpios que se ubicaban en la ciudad y que eran un gran lugar para otra de las funciones que tenía el espacio público completamente desaparecido, el cortejo, que ha pasado a estar ubicado en Internet, ¿no? Os recuerdo cuadros como La pradera de Goya. Hay también una gran tradición universal sobre la representación del acto de comer como un acto de conexión con el cuerpo, de conexión con la naturaleza, de socialización y de contemplación y conexión con el paisaje, ¿no? Todo eso, desde la época victoriana, es el picnic o el hecho de comer a exteriores, ¿no? En la pradera de Goya encontramos a 6 o 7 majos hablando con una señora que solo vende naranjas y que viene caminando desde su huerto con una cesta para hablarles de cómo ha cultivado esas naranjas, que están en su mejor momento de recolección, y convencerles de que le compren la mercancía que ellos consumirán viendo en la distancia de la pradera de San Isidro el propio huerto un poquito más allá del río Manzanares. Pensar el valor que tiene esa comida colectiva en el espacio conjunto, donde no aparece Mercadona, ¿no? Donde tenemos una relación de quién cultiva, de quién produce la tierra y de cómo se consume y de cómo lo consumimos colectivamente, ¿no? Uno muy provocativo. Hay una ilustración del Decamerón que muestra a gente en una especie de... Me gusta contar esto sin imagen, porque creo que ayuda, pero pensar en el sonido, que muestra una especie de pequeña cubierta de madera con 6 o 7 personas durmiendo en una plaza. Y yo he indagado un poco, y efectivamente muchas ciudades contaban con pequeños cobertizos para especialmente peregrinos que querían echarse una siesta. Y existían los primeros manuales de traducción de frases a diferentes idiomas, era para que no te dieran patadas en la cama. Entonces decía, en francés, en italiano, en inglés, en los idiomas que se hablaban en Europa, decía, por favor, muévete un poco más a la derecha e intenta no darme patadas en diferentes idiomas, ¿no? Y te acostabas sin ningún tipo de ambición de otro tipo, con un conjunto de personas que no conocías de nada. Eso sucedía en el espacio público.
Otro cuadro, Bruegel el Viejo, también recordando una ciudad holandesa del 17, que dibuja 87 grupos de niños jugando a 87 juegos distintos, muchos de ellos con su propio carácter sonoro, ¿no? Incluso los retratos que hay, especialmente de Francia e Inglaterra entre los siglos XVI y XIX, donde se ven granjas donde los niños entre el nacimiento y los 5 años eran llevados para ser cuidados en una gran algarabía colectiva. Solían coincidir hasta 22 niños en ese lapso de edad. Eran amamantados por una ama de cría, los padres iban a visitarles a veces los fines de semana. Eran lugares donde se socializaba ese sentido de crianza, que en ningún momento se entendía que la crianza fuera solo de una familia. Sucedía en el espacio público, sucedía en una granja colectiva financiada por varias familias. Y por recordaros también, La convaleciente de Tissot, un cuadro que muestra una mujer afectada de una enfermedad respiratoria que elige el espacio público y la presencia frente a un lago para recuperarse. Y ella se tumba en un diván que un ayudante la lleva hasta ese punto, ¿no? Podría seguir, pero creo que es suficientemente ilustrativo. Hay toda una serie de funciones que tienen que ver con nuestro propio bienestar, que considerábamos que eran un beneficio, un asunto y un deber ciudadano y colectivo. Cuando alguien tenía un hijo, se le ayudaba. Cuando alguien era un convaleciente, se le auxiliaba. Bien, hemos pasado de esto a que hay muy pocas ciudades que hayan legislado, por ejemplo, frente al descanso. Las que lo han hecho, en concreto, 187 ciudades en Estados Unidos, han prohibido dormir en el espacio público. Muchos entenderéis por qué. Sabéis que hay un gran problema de opiáceos y un gran problema de aumento de gente que vive en la calle, pero pensemos qué supone prohibir el descanso en el espacio público. Supone y sobre todo con estos cuadros y esos paisajes sonoros perdidos, que no los tenemos grabados, pero los tenemos la evidencia visual, ¿qué supone respecto a ese pasado donde conocías a gente porque te echabas una siesta en el espacio público o donde en este lugar podías venir a tenderte en el césped? Cosas que, por ejemplo, sociedades orientales todavía ven bien. Yo he tenido experiencias en Corea y Japón donde alguien se me ha dormido en el hombro, en el metro, y no, nadie me miró raro, ni por supuesto yo aparté el hombro. Intenté que fuera lo más cómodo posible, ¿no? Bien, pues todo esto supone grandes renuncias que, de nuevo, yo no recuerdo a ningún partido político que en las últimas elecciones llevara esto en su programa, ¿no? Y que yo lo votara, que dijera, oiga, quítenme esto del espacio público. Creo que esta reivindicación, esta meditación sobre, como tú dices, el ruido, los diferentes sonidos, vienen de la mano un poco de qué consideramos que es un asunto colectivo, cómo consideramos que cuidar nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud y la de los demás debe ser abordado, y cómo quitarlo y eliminarlo del espacio público lo quita también de una serie de prioridades de inversión económica, de compresión cultural, de acercamiento, si quieres, también vital, filosófico, y lo hace desaparecer a eso que Foucault llamaba, ¿no?, las heterotopías, las cosas que ocurren en nuestra sociedad de forma escondida e invisible. Entonces, creo que esos son los sonidos que queremos, ¿no? Los sonidos que tienen que ver, como tú muy bien has dicho en la presentación, los sonidos de la vida. El sonido de jugar, el sonido del pequeño primer llanto, esos son los sonidos que no queremos que desaparezcan, pero que no son ruidos, son sonidos. Me parece... Bueno, Bueno, Mónica. Enlazando con esto, muy interesante lo que has comentado. Si te he entendido bien, es como, bueno, reivindicar que lo público se centre en la persona tiene que ser el referente de lo público, y de alguna manera invitas a que se rompa la barrera entre lo público y lo íntimo, ¿no? Los ejemplos que has puesto, ahí la barrera entre lo público y lo íntimo. Y precisamente estos días, pensando en el tema del silencio, y parece que lo que voy a decir contradice lo que tú dices, pero creo que no. Me venía, no sé por qué, todo el rato la palabra intimidad. Parece que esto tiene más que ver con el diálogo de ayer, ¿no?, en que se habló del diálogo íntimo, pero también creo que viene al caso, ¿no? Y miré en el diccionario, la RAE, qué significa intimidad. Pareció preciosa la definición, algo así como zona íntima, reservada, tanto física como espiritual, de una persona y de un grupo. Y no sé si compartís esta impresión, no sé si la compartís, pero yo sí. Es
como que estamos perdiendo el sentido de lo íntimo. Me explico. Me venía una imagen, ¿no? Una plantita. Cuando yo planto una semillita bajo la tierra, durante un tiempo parece que allí no pasa nada, pero está pasando. Está viendo un crecimiento, las raíces están creciendo hacia adentro, están creciendo en un espacio íntimo, reservado, que no se ve, no se puede exhibir. Ahí está creciendo esa plantita, ¿no? En esa oscuridad, en esa zona reservada e íntima, ¿no? En un momento dado, la plantita empieza a crecer, ya ves su crecimiento visible, pero incluso su crecimiento visible está siempre siendo sostenido por ese arraigo en esa zona reservada, íntima, no visible. De ahí está obteniendo su vitalidad, su nutrición, su sostén. Ahí se está sosteniendo tu vida, ¿no? Y pensaba que esto se puede trasladar a la experiencia humana. Y que nuestro ser, nuestro centro, el fondo de nuestra identidad, también es un espacio reservado, íntimo, no visible. Es un fondo que no pueden atrapar nuestros sentidos ni nuestro pensamiento. Yo puedo decir, vale, un sentimiento, un pensamiento, pero no puedo atrapar la fuente de todo eso. Yo puedo decir, un juicio de que esto es bonito, de que esto es verdadero, pero no puedo atrapar ese sentido interno, ese discernimiento que me da el sentido del bien, de la verdad, de la belleza. La fuente de nuestra vida, de nuestra experiencia, no se puede atrapar, no se puede exhibir. Es un fondo íntimo, oscuro, reservado. Y creo que hoy en día falta ese sentido de lo íntimo. Se está perdiendo un poco, ¿no? Todo se muestra, todo se exhibe. Como antes decía, lo que no se exhibe parece que no existe. En la televisión, en las redes, parece que la persona que triunfa a veces peca un poquito de una especie de exhibicionismo agresivo, de histrionismo, y no hablo solo de Telecinco, ¿no? Estas personalidades que parece que tienen un punto de exhibicionismo agresivo, insisto, ¿no? No digamos ya las redes, lo que antes dije de la confusión del ser real con la imagen, ¿no? Que esto es una confusión que tiene muchas consecuencias de calado en la vida humana. Se está perdiendo esto, ¿no? Y pensaba que recuperar este sentido de la intimidad, de contactar y descansar en ese fondo silencioso, que es el fondo de nuestro ser, qué importante es, ¿no? Porque si no hay esa intimidad, ese descanso en ese fondo silencioso, no hay autoconocimiento, porque no hay esa escucha de lo sutil, esa escucha de nuestra voz interior, de nuestras verdaderas inclinaciones. No hay autenticidad, no hay singularidad, no hay originariedad. Ayer se comentó también, ¿no? Porque si no escucho lo que se mueve en mí, eso que es único y originario, mi verdadera voz interior, mis verdaderas inclinaciones, voy a vivir poniendo el centro fuera. El exterior es el que me otorga un sentido de valor, de identidad, el que me da criterio, porque ya no estoy encontrando eso en el fondo de mi ser, no me estoy viviendo de dentro hacia afuera. Si no hay eso, no hay un centro de gravedad estable, falta presencia, falta coincidencia con uno mismo. Hay personalidades que yo las califico como silenciosas, porque pueden hablar, pero da la impresión de que esa palabra está surgiendo de un trasfondo de silencio, ¿no? No hay un incremento de la sensibilidad, porque no hay esa escucha, insisto, de ese sentido interno de la verdad, de la belleza, del bien, esa voz interior, ese criterio interno que nos habla de forma silenciosa. La música, por ejemplo, ¿no? Para disfrutar la música no basta con oír, hay que escuchar, ¿no? Y se escucha siempre desde un trasfondo de silencio. Hace falta ese cultivo de esa sensibilidad silenciosa. En fin, podría seguir todo lo que trae consigo ese conectar realmente con ese espacio de intimidad, como antes dije también, es lo que posibilita la comunión con las personas. Yo no me encuentro contigo desde el ruido mental, me encuentro una presencia ante otra presencia. Todos hemos experimentado cuando alguien se acerca a nosotros y nos quiere pensar, nos quiere interpretar, ¿no? Y sentimos que no nos ve, que no nos siente, ¿no? Hace falta un silencio, una escucha realmente para que haya una experiencia de comunión. Y sin esa intimidad no hay sabiduría. Hay una imagen en la India, ¿no? Hablan del erudito como el burro cargado de libros, ¿no? Porque alguien puede ser erudito pero no ser sabio, ¿no? En esta época de la información podemos ser burros llenos de información.
esto de que hay que estar al día, hay que estar hiperinformado. Si esa información no da pie a una digestión en que eso se transforma en un pensamiento propio, eso no es verdadero saber, eso no es verdadero conocimiento, ¿no? Y como antes comenté también, sin eso, a lo que aboca es a ese vacío interno, a ese aburrimiento que luego se tiene que llenar de ruido y de activismo, porque cuando no hay esa profundidad humana, al final tenemos pánico al silencio. Con lo cual se genera un círculo vicioso. Esa falta de contacto con nosotros mismos da lugar a ese ruido, ese activismo, y a su vez ese activismo nos previene de contactar con ese vacío. Necesitamos cada vez más ruido, más actividad compulsiva, que es la actividad por la propia actividad. Entonces me venía constantemente, no sé por qué esa palabra, intimidad, como algo importante, ¿no? Cultivar esos espacios de intimidad frente a este exhibicionismo ruidoso en el que nos vivimos, ¿no? Sí, yo iba, antes ha hablado Mónica hace un momento de la música, de escuchar la música, y claro, yo para preparar, ya he dicho, este encuentro, pues dije, voy a mirar libros sobre el ruido. Y vi en la Escuela de Arquitectura libros de decibelios, esas cosas. Luego, en la Biblioteca de Castilla y León saqué unos cuantos. La invención del ruido, está fenomenal, ¿eh? La invención del ruido es sobre rock. O sea, ahí saqué unos cuantos y ahora voy a citar uno. Pero claro, entré en la biblioteca, fui al otro. Ha subido el volumen de los sirenas de ambulancias y demás. En los últimos 40 o 50 años ha subido 20 decibelios. O sea, lo digo que tenemos mucho más ruido que nunca. Pero bueno, digo, estuve mirando eso y claro, y luego dije, tengo que entrar en Google. Y en Google puse, digo, tiene que haber algo bueno para el ruido. Y puse beneficios del ruido. Y no sale nada. Salía beneficios del ruido blanco. Para el ruido blanco es otra cosa, eso es un rollo. No, beneficios del ruido y no sale nada. Y dije, a ver si es que lo he puesto mal y puse beneficios del asesinato. Y sale en la tira. En serio, ¿eh? Salen muchísimos beneficios del asesinato. Entonces digo, tiene que haber algo. Y efectivamente, en uno de los libros de la biblioteca, uno de Ariana Harwick, El ruido de una época, se llama. Está fenomenal, ¿eh? Es rarísimo. Y dice, cuenta este caso, dice, Simon Leys cuenta que mientras Glenn Gould luchaba con una interpretación, la mujer que limpiaba encendió la aspiradora cerca del piano. Y Gould se dio cuenta de que, al no escuchar, nada se interponía entre él y la música. Y le rogó a la mujer que por favor no apagara nunca la aspiradora. Así pudo imaginar la música que tocaba, recrearla, generando una forma superior de música que no la oía. Está bien, eso sí que es un beneficio del ruido, es el ruido, de la aspiradora. Bueno, y entonces creo que otro elemento que yo creo que es interesante, también lo digo por buscar relativizar algunas cosas, aunque luego me riña algún amigo, pero el concepto de la comunidad acústica. La comunidad acústica es el acontecimiento sonoro del que participa una comunidad pública determinada. Por ejemplo, en Zúrich, en muchos sitios, cuando se oye que dan un reloj las horas, lo empiezan, como son suizos, empiezan a dar todos los relojes de la ciudad las horas a la vez, y eso es una comunidad acústica. En Conky Down todavía se define como el área del este de Londres en que se escuchan las campanas de la iglesia tal y cual. La granja alargada de los primeros colonos norteamericanos, las casas estaban dispuestas de forma que, ante un ataque sorpresa, se podía gritar de una a la otra. El silbo gomero, etc. Eso son comunidades acústicas. Pues bien, creo que la comunidad acústica a veces es un poco ruidosa. Y traigo aquí una cita, traigo dos citas. Una de Descartes, en Ámsterdam, que me gusta muchísimo. Entonces, Descartes tenía un amigo, Balzac, que le decía que estaba en el campo, que eran los pájaros, aquí los oímos, todo maravilloso. Y decía Descartes, ojo, Descartes se fue a vivir al centro de Ámsterdam. Y decía, paso todos los días por el tumulto de este gran pueblo, con la misma libertad y tranquilidad de la que vos disfrutáis en vuestros paseos campestres. Y no le presto más atención a la gente que la que prestaría a los árboles de vuestros bosques o a los animales que allí viven.
El rumor de sus ocupaciones no turba mis ensoñaciones más de lo que lo haría una corriente de agua. Pensar en sus actividades me proporciona tanto placer como a vos contemplar a los campesinos en sus tierras, porque veo que todo lo hacen para realzar el lugar donde vivo. Qué bonito. Estaba tan contento en el barullete. Y tengo otro texto aquí de David Hendy, El lado oscuro del silencio, publicado en la BBC, que dice: hoy en día muchos de los que viven en favelas brasileñas o trabajan en los mercados de Estambul aseguran que son indiferentes ante el ruido que les rodea e incluso dicen que les gusta. Es el sonido de la vida humana, de la vecindad, un ruido de fondo que conforta al confirmarnos sin cesar que no estamos solos. Me parece que está bonito, o sea, lo digo por relativizar, aunque me riña luego Pablo. Bueno, es que yo creo que no estás relativizando. Es que creo que has generado tu propia definición, y con esa definición podemos ver el contraste. Tú has dicho, el paisaje sonoro de nuestras ciudades se caracteriza por una, digamos, prioridad de ruido mecánico. Esos textos no son sobre ruidos mecánicos. La presencia de esos ruidos de forma permanente, la ausencia de ruidos generados por el sentido humano, ¿no? Entonces, creo que todo lo que estamos diciendo, confluye, incluso bajo las aparentes pequeñas contradicciones que tú propones contigo mismo o con tus amistades, creo que no son tal. Claro, yo voy a intentarlo explicar con un tema en el que creo que confluyen de una forma bastante crítica los conceptos de intimidad y de asuntos públicos, como es la soledad, ¿no? Y que parece que tiene bastante que ver con el ruido y con la comunidad acústica. A ver si me sale bien y lo uno todo un poco, ¿no? Claro, podemos tener dos tentaciones, digamos, como sociedad, como actitudes casi políticas, ¿no? La soledad es un fenómeno positivo que forma parte de la construcción de la intimidad, del diálogo íntimo, y por tanto es una experiencia individual y donde la política no tiene por qué entrar, ¿no? Parece que nos podríamos quedar ahí y, habiendo escuchado a Mónica, nos habíamos quedado conformes. Claro, ahora viene lo siguiente: la soledad no deseada como uno de los grandes problemas de nuestra sociedad envejecida y desconectada entre sí, porque está conectada por un mecanismo que genera, por ejemplo, muchísima segregación por edades, como es el uso de Internet, ¿no? Y donde, de nuevo, el espacio público ha perdido cualquier función de conector, porque antes no estaba sola la gente, porque tú te sentabas en un banco, eso lo habéis conocido, la gente se sentaba en un banco a ver las obras y hablaban, así de sencillo. Y antes, pues de nuevo, tenemos billones de imágenes, de labranza, de actividades que se abordaban en común y que tenían espacios de descanso comunes que funcionaban en el espacio público y donde se producía un acompañamiento, incluso las tareas domésticas. Todos las habéis visto, gente pelando judía verde, gente pelando azafrán, bordando. Mi abuela vivía en la calle Moratín, enfrente del Prado, por eso para mí es la pinacoteca más querida. No tenían postales ni reproducciones, y los vestidos de mi madre, que los tengo guardados como oro en paño, estaban bordados enfrente a los cuadros del Prado. Tengo la gallinita ciega de Goya y se iban a bordar juntas las mujeres del barrio de las Letras y bordaban juntas. Entonces la soledad en parte estaba paliada por la función de encuentro que tenía el espacio público, las calles y las plazas, y eso ha desaparecido. Entonces no estamos en ningún momento abogando por la pérdida de la intimidad, ni siquiera por la pérdida de valor de la intimidad, que efectivamente es fundamental. Lo que yo sí abogo es por ser muy críticos y muy conscientes de cuando ciertas funciones dejan de ser un asunto colectivo y empiezan a ser un asunto privado. Por ejemplo, la soledad no deseada creo que debe estar en las agendas públicas de los gobiernos y las instituciones, y creo que hay ministerios y consejerías que se tienen que ocupar de ellos e invertir dinero en revertir esa soledad no deseada. Al mismo tiempo que defenderemos que intelectualmente la soledad es un mecanismo fundamental de autoconexión, no son incompatibles. Lo que pasa es que son, digamos, hay que ver
en qué cuantías, en qué situaciones se producen y cómo tenemos una responsabilidad como sociedad de, por ejemplo, abordar esos fenómenos de silencio colectivo en nuestro espacio común. Creo que hay un autor que lo hizo de forma extraordinaria porque tuvo a bien publicar 2 libros de una forma muy seguida y muy conectada, que fue José Luis Pardo, que publicó un libro que se llamaba La intimidad, casi, no me acuerdo cuál fue primero, casi al mismo tiempo que publicaba otro que se llamaba Las formas de la exterioridad, donde hablamos precisamente de cómo consideramos colectivos y que nos atañen los asuntos de los que no somos nosotros, ¿no? Y creo que ahí los espacios que generamos como técnicos, pero también que recibís vosotros como ciudadanos, son fundamentales, porque hacen de alguna manera de células que dividen las funciones entre esas que van a suceder individualmente, esas que van a ser colectivas y nos van a decir en cuánto nos atañen las necesidades de los demás. Entonces, yo sigo insistiendo en que creo que esas comunidades acústicas, por eso ahí el ruido se convierte en algo colectivo positivo, ¿no? Y es una vivencia espléndida. También por traer un ejemplo, que me parece que los ejemplos funcionan muy bien, ¿no? Con ocasión de un librito que estoy preparando y una exposición, tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas que habían vivido en Lanzarote, en el charco de San Ginés. El charco de San Ginés, si ahora visitáis Lanzarote, es un lugar completamente desdibujado, pero en el pasado era un pequeño charco de origen salino, con unas 22 casitas alrededor y 22 embarcaciones, que tenía un difícil acceso desde el exterior y donde hasta 22 familias vivían de la explotación y la pesca tanto del charco como de las áreas de mar colindantes y donde la crianza de los niños se producía de forma colectiva. Eran en general las mujeres mayores que no estaban en edad de hacer un trabajo más intenso las que colectivamente cuidaban a los 22 grupos de descendientes de esas familias, ¿no? Y de nuevo, pues di con Juan Gopar, uno de los mejores artistas de Lanzarote, y empezaron de repente a salir voces. ¿Sabéis quién es? El gran transformador de la arquitectura y el paisajismo de Lanzarote, César Manrique. ¿Sabéis dónde vivió su infancia César Manrique? En el charco de San Ginés. Y recuerda de nuevo en todas sus entrevistas, tanto Juan como que son de 2 generaciones completamente diferentes, la extraordinaria vivencia del sonido colectivo que era jugar en las barcas, llevar las barcas de una casa a otra, comer en las barcas, entrar a tomar la merienda en cualquiera de las 22 casas, porque todo el mundo te iba a dar, por supuesto, de comer. Si te caías, entrar a que te curaran o entrar a por una rebeca, un jersey, un elemento de abrigo, o si llovía, poder entrar en cualquiera de esas 22 casas. Esa sensación un poco de colectividad, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado esta aportación de la comunidad acústica, porque creo que ese es el tipo de ruido, que no sé si es ruido, creo que es de nuevo más bien sonido. Es que el ruido es desagradable por definición, ¿no? Claro, Sonidos humanos. que no cumple ninguna de las características que tú habías dado al paisaje sonoro actual y que creo que sí que es compatible absolutamente Totalmente. con la intimidad, porque precisamente nos Una intimidad hace... ensanchada. Es ¿no? una intimidad ensanchada, efectivamente. Porque ahí las personas no están desconectadas de sí mismas. Esta mujer que está abordando está conectada con el momento presente, conectada consigo, conectada con el entorno, conectada con las personas. Lo que antes dije, escucho música y estoy oyendo un sonido, pero lo puedo apreciar desde un trasfondo de silencio. Son 2 planos coexistentes, no son excluyentes, ¿no? Y ahora que has hablado de César Manrique, al que adoro, yo soy canaria, y ojalá se impusiera su visión en todas las islas, ¿no? Porque hay otro tema sobre el que os quiero preguntar y es el ruido visual. Ya hablaremos al respecto, ¿no? Y él describía sus veranos infantiles en Lanzarote con palabras muy bellas, con las que todos podemos resonar. Yo recuerdo mis veranos infantiles y recuerdo esos veranos anchos, dilatados, en que parecía que tenía todo el tiempo del mundo. Y cómo cualquier experiencia, una lectura de un libro, un encuentro humano que me había parecido particularmente bello. Yo pasaba los veranos en la isla de La Palma, una isla con mucha belleza natural, ¿no? Una flor, un animal, esos impactos estéticos, yo era muy sensible a eso, ¿no? Cómo todas esas cosas, precisamente porque el tiempo se dilataba, porque no estábamos enajenados
esas experiencias podían, por así decirlo, remansarse, ahondarse, dejar pozo, ¿no? Y es como si cada una de esas vivencias, esas experiencias, esas impresiones, hicieran un camino en mí y ese camino me fuera transformando y esa experiencia alcanzara un nivel profundo en que ya iba más allá de una experiencia personal. Es como tocar el plano de los arquetipos, donde eso se convierte en un aprendizaje sobre la vida, sobre la experiencia humana, algo universal, no meramente personal, ¿no? Luego, con el tiempo, esas impresiones se han convertido en poemas, en cosas que he escrito. De ahí ha surgido la poesía, la filosofía, la literatura, el arte. Con lo cual, no es una cuestión de estar solo o estar acompañado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la vida tenga una cualidad que permita esa hondura de la propia experiencia. Si estamos consumiendo experiencias una tras otra, de una forma adictiva, si estamos saturándonos de impactos, es como que las experiencias no se transforman en vivencias y esas vivencias no se transforman en comprensión, en sabiduría, en revelación, ¿no? Y cuando la experiencia tiene esa hondura, es que cualquier cosa es increíble. No necesitamos estarnos divirtiendo. La vida puede tener esa cualidad contemplativa porque cualquier experiencia es un absoluto milagro. Y cualquier experiencia es maravillosa y es fresca y es nueva y está viva, la de la cosa más sencilla, ¿no? Entonces, para mí la intimidad no es contraponerla ni a lo público ni a lo social, sino volver a recuperar lo de la plantita, que las experiencias arraiguen en ese espacio oscuro, reservado, misterioso, íntimo, donde toda la vida cobra significado. Si no, la vida se vuelve una vida completamente vacía, de belleza, de significado, de sentido, y nos perdemos a nosotros mismos, ¿no? A eso me refiero, con lo cual entiendo que no hay ninguna contraposición entre lo que estamos diciendo, ¿no? A no ser que en las notas... Fíjate lo que estaba buscando. Esas notas maravillosas. Estaba buscando las legislaciones que había habido contra el ruido, a qué se referían. Y lo tengo muy desordenado, pero vamos, desde los romanos con Juvenal, que decía, ya verás, es que decía una ciudad en la que más de 1 millón de personas vivían codo con codo, Roma. Los carros con los que se hacían las entregas circulaban por las callejuelas de piedra durante toda la noche. Los gimnasios, los bares, los burdeles estaban abiertos hasta altas horas de la madrugada. Y decía Juvenal que había tanto ruido que despertaba a los muertos. O sea, que es que luego, en el siglo XIII, el follón más gordo, o uno de los más, los herreros. Les echaban, les prohibían, porque claro, hacían muchísimo ruido. Luego, en Inglaterra, en el Londres victoriano, la música callejera, que le volvía loco a Dickens. Luego, Schopenhauer, un poco más adelante, andaba enfadadísimo con los látigos, el ruido que hacía el látigo hacia los caballos. O sea, que ha habido... Luego, por supuesto, una cosa que he visto también, yo recuerdo hace años... hace muchos años ya, estuve midiendo el ruido aquí en Valladolid en varias zonas con un sonómetro y cuando se disparaba de una manera ni tráfico ni nada, ni aviones, era cuando salían los niños al recreo. Eso era terrible, subía, se rompía el sonómetro. Y efectivamente, hay regulaciones también respecto a los niños, ha habido denuncias, hay mucho lío también con eso, que parece un poco más raro, dices, hombre, que son niños. Pues también hay sus problemas. O sea, que digo, estaba mirando eso. Y con respecto al tema que comenté del ruido visual, como tengo tan pésimo sentido de la orientación, cada vez que he querido venir aquí he ido donde no era. Eso me ha permitido descubrir que Valladolid es increíble, el patrimonio que tiene, ¿no? Pero lo que pasa en toda España, que ves un monumento maravilloso y al lado un edificio que como han permitido construir esto aquí, ¿no? Ese desarrollismo, ¿no? De los 60, los 70... Personalmente a mí, desde que tengo uso de razón, eso me afecta. Para mí ese ruido visual es una fuente de desarmonía, todo lo contrario de las cosas que decía antes, que son una necesidad espiritual, ¿no? Me gustaría escucharos hablar de... Perdón, he adoptado tu papel. Hablar de ese ruido visual, del ruido visual. Pues que nos conteste Paco. Ya puestos a alterar el papel, contesta tú, Paco. Yo tengo un silencio cómplice. Sí. No, es verdad. Lo que pasa es que... El ruido visual. Sí, es verdad. Pero ahí hay varias cosas, o sea, es verdad, Valladolid tiene fama, incluso cuando se hizo, Chueca hizo una clasificación de las ciudades que se habían destruido, pues éramos medalla de plata.
O sea, Qué era pena, la ¿no? segunda Porque- más destruida. Pero bueno, claro, o sea, fue el momento, es horrible, se destruyeron muchísimos, casi, fíjate, casi peor es lo que se demolió. Que no solamente se afectó a construir un edificio alto al lado de otro que se lo come, que le apabulla, sino que es que se demolieron también. Ya. Pero hay también otro tema que es el de ciudades en transformación y en ir jugando con lo que tienes. Es decir, aquí en Valladolid, pues si vas por la Plaza de Santa Ana, la Plaza de Santa Ana es una plaza pequeñita y ahí entras en la calle de la Pasión y la calle de la Pasión es una de esas calles que se ensancharon para conseguir más altura, pero no todo porque cuando ya se estaba ensanchando la calle se dijo, ¿pero qué estamos haciendo? Entonces las últimas casas ya no se ensanchan, son más bajas las que llegan a la plaza, cierran la plaza. Es un lío, pero fíjate que tiene su gracia. No sé si me explico. A O sea, veces que, tiene su gracia, otras veces no se la ve. que lo que quiero decir es que no, Sí. que está ahí, Ya. no lo vamos a demoler, es evidente. Y entonces, para más adelante hay que repensar, pero más adelante, ¿cuándo es? Ya. Esos edificios van a durar muchísimo. Entonces, más vale ir haciendo operaciones de recosido, de renaturalización, como querías decir también, ¿no? O sea, operaciones de ese tipo que no lamentarnos. O sea, No, digo, por supuesto, ¿sabes? por supuesto. Y por eso es lo que tenemos. Hay cosas que dan un poco de grima. Antes te comentaba, la calle Regalado es una calle recta que se abrió hace, no tanto, hace ciento y poco años. Es recta, 4 alturas, etcétera, y de repente en medio se va para atrás y sale un edificio de 12 plantas. Y es porque la calle se iba a ensanchar y solo se hizo ese. Es un poco raro, pero hasta podría tener su gracia. Yo me entiendo. Sí, sí. No, te entiendo muy bien. Vamos fuera de tiempo. Podríamos repetir esta tarde, continuar la charla, pero ahora, si les parece, vamos a dedicar unos minutos por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer sobre lo que han comentado aquí nuestros y nuestras invitadas. ¿Alguien? ¿Al fondo? Allá. Yo sufro. Me desequilibra. No te oímos nada de nada. Ahora. Allí. Somos demasiados. Sí, somos demasiados. Gracias, perdón. Más que una pregunta es un comentario y me ha encantado oíros comentar esto, porque yo reflexiono mucho, no qué es un ruido, sino quién es un ruido. O sea, cómo ha cambiado la sociedad en el concepto de quién es un ruido. Yo convivo, tengo 3 niños de 6, 4 y 2 años, que son niños normales, educados, felices y que se ríen y que corren por la calle y que sistemáticamente, cada vez que se ríen o gritan o corren, la sociedad, mi ciudad, se vuelven con una mirada desabrida que es, les podían atar, les podían amordazar o les podían meter a un pozo. O sea, y entonces yo pienso, cada vez que veo esa mirada que es continuamente, pienso, el espíritu ha abandonado Occidente, pero lo pienso de verdad. O sea, porque un niño se ha convertido en un ruido. Cuando te he oído a ti hablar tanto de los niños, he dicho, bendito sea Dios. Pero también, cuando la gente joven se junta y se ríe, porque son jóvenes y se ríen y que envidia, y cantan por la calle, es la misma mirada desabrida de qué incomodidad. Entonces, para mí lo terrible de la sociedad no es que hay ruido, sino quién se ha convertido en un ruido. O sea, qué pérdida del espíritu, o como vosotros lo queráis llamar, pero para mí es del espíritu, que un niño, cualquier niño, los niños, bueno, cuando me dices que es que hay que amordazar a los niños en el recreo, que era esa llama segmento lúdico, porque hacen ruido, así, lo pienso de verdad. Y solo era una reflexión más que una pregunta. Gracias. Había un comentario que decía, se les puede cortar las cuerdas vocales, que tampoco estaba mal. Esta pregunta va para ti, ¿no, Isa? ¿Alguna otra? Bueno, Quizás tú. Era un comentario, añádela y sumamos, que seguro que es más rico. Sí, una pregunta. sí. Sumamos y seguro que podemos responder a varias cosas. ¿Y alguien va a preguntar a continuación? ¿Hay alguna otra pregunta?
Bueno, muchísimas gracias por la conversación tan interesante. Y quiero ligar uno de los comentarios que ha hecho Mónica respecto a esa, y salió también ayer por la tarde, esa serenidad que se obtiene cuando uno sobre uno mismo encuentra sus raíces. Tengo unos compañeros mexicanos que cuando en una de las primeras, uno de los estudios espaciales de la NASA, por primera vez los mexicanos consiguieron tener un astronauta mexicano. Entonces hubo una serie de propuestas de investigaciones que se realizaban en ese viaje espacial. Y el grupo mexicano que yo conocía, le aprobaron un presupuesto para investigar cómo era la manera en la cual las plantas en el espacio exterior colocaban cuál era la dirección de las raíces. Algo que está bien definido, como has dicho, cuando hay gravedad, porque entonces sí que existe una dirección a través de unos sensores que hay en las raíces que te dan esa dirección. Cuando te vas al espacio exterior, eso desaparece. A mí a veces me viene a la cabeza que ese mundo digital en el que nos movemos está perdiendo la necesidad de la gravedad, y parte de esa confusión a la que se hacía referencia y de consistencia interior desaparece en parte porque mucha gente se está yendo al espacio exterior a través del mundo digital. Lo segundo que iba a decir era un comentario también que has hecho referencia a lo que es, digamos, el saber, el conocimiento. Hay una sevillana que en la letra de esa sevillana, no viene el tema concreto de la sevillana, pero sí que dice que el que sabe está aprendiendo, que el saber es aprender. Bueno, pues muchas gracias. No tengo nada que decir, ya lo ha dicho. Muy pertinentes tus dos imágenes, reflexiones. Yo sí que me gustaría unir así como varios de los últimos aportaciones de público y presentes, recordando un libro publicado hace 2 años, yo creo por Andrés Fernández Rubio, un ex periodista del País, que se llama La España Fea. España es fea, se llama. No, o ese es otro. La España Fea, la España Fea. Pero bueno, es más o menos, sí. Es otro. Y es un poco, no estoy del todo de acuerdo en la conclusión que saca de la España Fea, pero sí en que la España Fea existe. Y podríamos añadir a esa fealdad el ruido. Y soy un poco más, yo soy muy optimista, pero muy crítica también. Y creo que tenemos que entonar como profesión y como sociedad una gran reflexión entre por qué hemos hecho fea España en los últimos 100 años. Porque os recuerdo, las capitales de provincia española, casi todas ellas, el centro urbano anterior al 1920 es extraordinario. Es un modelo urbano al que está mirando el mundo. Ciudades continuas, compactas, con una buena mezcla de usos, con abundantes espacios públicos unidos en retícula y en red y bien adaptados a la climatología, con una presencia patrimonial extraordinaria y una enorme identidad. De Lugo a Vitoria, pasando por Palma de Mallorca, decirme qué ciudad española antes del 1920 no cumple esto. Y ahora, intentar aplicar estos mismos conceptos a las periferias urbanas que hemos construido entre 1940 y el 2024. Recordemos, islas monofuncionales desconectadas de la ciudad, centros comerciales, barrios de chalés adosados, que se hacen completamente deudoras del vehículo privado. Arquitectura sin ningún tipo de identidad, que podría estar en cualquier lugar, en cualquiera de esas periferias, que hemos hecho, y una presencia permanente del vehículo. Todo lo que yo os he contado no sucede en el espacio público porque está ocupado con una media de 23 horas por vehículo al día por vehículos privados. No ponemos sofás ni ponemos neveras, pero dejamos nuestro coche ahí fuera. Y eso ocupa el 60%, los vehículos aparcados, del espacio que antes se dedicaba a la movilidad peatonal. Y el aumento de vehículos para el tráfico rodado ha ocupado el 80% de todo el espacio público que antes teníamos. Entonces es que el espacio público es un bien finito. Entonces, curiosamente, esa España fea se ha producido al mismo tiempo que los vehículos han ocupado nuestras calles. Y a mí, mis compañeros de profesión, a ti te regañan amigos, a mí me regañan casi los colegios de arquitectos por decir que no lo hemos hecho bien. Que es que no hemos hecho, claro, no hemos hecho la ciudad que ya era buena. Y no hemos sabido hacer ese
bueno, pues esa nueva versión de una ciudad distinta, con diferentes necesidades, con diferente estilo de movilidad, pues no lo hemos sabido hacer. Quizá porque no hemos sabido interpretar las prioridades, no lo hemos sabido hacer como profesión ni como sociedad, porque tampoco nos daban tobas a nosotros, o sea, estábamos todos juntos. Por lanzar, creo que estamos en un momento estratégico. Yo cuando me llegó la invitación dije, qué bien que esta mesa se produzca en este momento. Es que todos reconocemos que estamos en un momento de cambio. Muchos partidos políticos hablan de un cambio hacia la movilidad sostenible, muchos ciudadanos que antes se ponían muy nerviosos con las áreas de bajas emisiones y las paternalizaciones están empezando a ver que son mecanismos que son necesarios, y estamos empezando a ver que una liberación como establece acuerdos de París del 50% del espacio de las áreas de bajas emisiones del vehículo, eléctrico o no eléctrico, da igual, liberar el 50% del espacio, puede generar, por ejemplo, en lugares como Madrid, multiplicar el retiro por 2,5 veces, solo en el Madrid 360 actual. Entonces, estamos ante una gran oportunidad de transformación, pero sí creo que lo hemos hecho mal. Y sí que creo que hay una reflexión profunda que hacer sobre cómo hemos desarrollado esas periferias y ese crecimiento urbano en los últimos 100 años. Totalmente. Y yo creo que esa sociedad que prima la productividad, se olvida que la belleza no es un lujo, sino que es el alimento del espíritu. Y es un derecho, tenemos derecho a la belleza, ¿no? Al cuidado de la belleza, del entorno, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar en alto. Gracias a ustedes por ese silencio cómplice de estar aquí y a vosotros por utilizar una convocatoria.